Bienvenida a este espacio pensado en ti, en tu curiosidad y tus ganas de crecer. Soy Montserrat Venegas, coach de negocios femeninos y manifestación, experta en diseño emocional, y seré tu host en este encuentro auditivo, en el que junto a mujeres como tú, líderes de sus negocios y referentes, te compartiremos aprendizajes, experiencias y consejos para motivar, empoderar e inspirar tu crecimiento y el de tu negocio. Si eres una alma inquieta, este es tu lugar. Bienvenida a Creadoras de Alma Inquieta, una nueva temporada de este podcast, en donde entrevistaremos a líderes de las industrias creativas en Chile para que desde su mirada y sus experiencias nos acompañen a ver, inspirarnos y proyectar desde un lugar diferente, en donde la creatividad es la principal invitada a sentarse a la mesa. ¿Lista para sacudir tu rutina? Aquí vamos. Bienvenidas una vez más a Creadoras de Alma Inquieta, este podcast para sacudir nuestra rutina y volarnos la cabeza. Hoy tenemos un tema que estoy segura les va a resonar a muchas si alguna vez han tenido una idea creativa o han querido emprender en su sueño, que a veces, al principio, puede parecer imposible de alcanzar, pero que a pesar de eso salimos, nos lanzamos al mundo, decidimos creer en nosotras mismas, decidimos creer en nuestra idea. A pesar de que no todo el mundo crea en ella, hoy hablamos de atreverse a crear cuando nadie cree. Y este capítulo tiene muchísimo de decidir creer en nosotras, en nuestra pasión y en nuestro oficio o en nuestro arte o en ese talento que tenemos. Y sobre todo, poner atención y foco a quien decidimos escuchar, que a veces es nuestra propia voz interna. Así que, preciosas, hoy día tengo dos tremendas invitadas. Nos acompaña Dani Vilensky, escritora, ilustradora, diseñadora de estampados, creadora de Dani con lápiz, un estudio creativo, autora de Cosas que me digo a veces y coach de emprendedoras multipotenciales. Dani, amore, bienvenida. Gracias por estar aquí una vez más con nosotras. Gracias a ti, Monse, por la invitación. Buenísimo. Y junto a Dani nos acompaña también Francesca Santoro, abogada, asesora en equidad de género, compositora y actriz oriunda del norte de Chile. Actualmente parece que resides en la capital y es creadora del álbum Carnaval, que elabora un fascinante viaje personal de raíces andinas. Francesca, bienvenida a este podcast. Muchas gracias, Monse. Muy feliz de estar acá. Buenísimo. Ya mis queridas, como siempre vamos a empezar con la conversación. La idea es que acá podamos poner un tema sobre la mesa y nos vayamos nutriendo y vayamos creciendo en la conversación de manera fluida. Entonces, para comenzar, Dani, preguntarte sobre en ese minuto donde tú decidiste, yo sé que esta pregunta la hemos tenido en otras ocasiones, pero quizás hubo un minuto en el que decidiste dedicarte a una de tus pasiones cuando comenzaste. Y yo no sé, esta sí no, en realidad no te la he hecho nunca. ¿Hubo alguna reacción de tu entorno que quizás en ese minuto te frenó, tipo alguna ola de promesas desalentadoras que antes de comenzar te hizo dudar o pudo haber sido medio desafiante para lanzarte a crear este proyecto que hoy en día tienes y llevas? A ver, yo como que sabes que me quedé pensando en la pregunta que hiciste, como cuándo fue que me decidí a dedicarme a esto, porque yo soy periodista de profesión. Y siento que no hubo un momento que yo dijera así como que ya, ahora hago un cambio de vida, ¿cachai? No es que haya habido algo así como puntual, sino que la vida me fue llevando fui explorando en paralelo y como que me iba agarrando cosas, ¿cachai? Y siento que hubo un momento en que no pude parar nomás, ¿cachai? Como que fui haciendo cosas en paralelo a mi carrera, digamos, y a los trabajos formales que tenía. Y siempre, yo te he contado que siempre he estado haciendo muchas cosas en paralelo y después como que esto empezó a agarrar vuelo, vuelo, vuelo y empezó a a tomarse mi vida, ¿cachai? Y ahí como que me fue llevando y empecé, yo te he contado varias veces, pero empecé con el lettering, que era un hobby mientras yo trabajaba de periodista. Después creé el Instagram de Dani con lápiz
solamente para subir mis cosas, y así fue creciendo, y después me fueron llamando de marca, y empecé como en el tema de los estampados. Entonces no hubo así como algo que te dijera, no, fue un día que yo me desperté y dije, ¿cachai? Como siento que la vida me fue llevando al final. Un proceso, un proceso. Un proceso. Entonces, pero aún así con ese proceso internamente, que también a veces son otras voces que nos decimos a nosotras mismas, tampoco nunca tuviste como quizás esos desafíos de escuchar, que puede ser más difícil o que te limitan a O creer. sea, En siempre, tu caso, ya. siempre, externas e internas. O sea, el síndrome del impostor, y siempre estar pensando, chuta, ¿podré? ¿No podré? Es que yo soy tímida, es que en verdad no me gusta salir en cámara, es que pasa esto, es que se paga mal, es que... Y siempre son esas voces, además de... Me movía también en un entorno que por suerte con los años y por la vida misma ha cambiado mucho, y me he ido liberando también de personas que me tiraban para abajo, ¿cachai? Ah, Eso sí. también creo que ha sido súper, súper sanador. Y hoy día es muy bonito porque acabo de lanzar mi libro la semana pasada, y te juro que en un momento, hace 2 días de hecho fue el lanzamiento oficial, y miraba a mi alrededor y decía, esta es la gente que tiene que estar, la gente que siempre creyó, ¿cachai? Que siempre me dijo, tú podís, ¿cachai? Ya no tengo alrededor a esa gente que me decía como, ¿cachai? ¿Por qué no te Bueno. dedicas a hacer una carrera tradicional de una sola línea? ¿Y para qué estudiaste una carrera así 10 cosas distintas? ¿Cachai? Entonces creo que es algo súper importante también saber a quién uno escucha, porque ya uno tiene suficiente con sus propias voces eh, Absolutamente. Sí, negativas, digamos. absolutamente. Es decir, como para arrancar, es uno de los mejores consejos que yo creo que en la medida en que lo ponemos en práctica y nos sentimos menos culposas también de hacerlo, se hace más fácil. Y sobre todo en esta época que estamos ahora terminando, iniciando años, es un buen momento para decir los límites, ¿no? Como esto sí me sigue sirviendo, esto no me sigue sirviendo. Em, y quizás hay gente que queremos muchísimo y no nos va a entender necesariamente con nuestros proyectos, y está bien, no están para todo. Fran, en tu caso, ¿tú también Totalmente. transitaste de una profesión a tu espacio creativo? ¿Mantiene las dos? ¿Fue difícil como hacer abrir esa puerta? ¿Cómo fue para ti? Sí, claro, yo también tengo una historia parecida a la de Daniela en el sentido de que tengo dos profesiones. De hecho, yo diría que tengo tres en realidad, porque yo soy abogada, después estudié teatro acá en Santiago y ahora me dedico principalmente a la música. No estudié, pero en el fondo es un oficio, es mi principal oficio. Em, y claro, yo diría que la única gran diferencia con Daniela es que mi caso no fue paulatino, fue radical, como muchas cosas de mi vida, porque yo soy como que de repente tomo unas decisiones así que me han perseguido por años, que está esta cosita ahí que me da vuelta y de repente dije no puedo más y tomé una decisión. Y esa decisión yo la recuerdo perfectamente, que fue que yo me había titulado de abogada en Antofagasta, porque yo soy antofagastina. Eh, yo me titulé muy rápido, o sea, como que yo no me demoré nada en sacar la carrera, ni siquiera es como que me iba mal, al revés. Yo siempre digo que quizás mi conflicto profesional, que siempre lo tuve, porque yo siempre quise dedicarme al arte, hubiera sido más fácil si me hubiese ido mal. No sé si me explico con esto. Totalmente, no hubo espacio para la Uy. duda. No, Parece que soy buena en esto. precisamente, no hubo espacio para la... No, conocí a muchos compañeros que les había pasado eso, pero a mí me da muy bien, que era peor. Entonces mis papás, tenía toda mi familia como... Y me pasó que me titulé, llevaba como 2 años de vida profesional, una vida profesional mala, o sea, no era como lo que pareció que iba a ser, y me deprimí. Pero terriblemente, fue como una primera gran depresión en mi vida, y yo no entendía nada, y era obviamente que tenía mucho que ver con cosas mías, pero sobre todo por una cosa de crisis vocacional. Yo nunca quise ser eso. Y era raro porque también como que medio que me gustaba estudiar el derecho, ¿sabes? Pero no me gustaba Ah, ejercerlo. Me gustaba porque me gusta estudiar, me gusta como la teoría del Mm. derecho.
del género, me gustan los derechos humanos, pero cuando llegó la hora como de ir a tribunal eso, no, me fui para abajo, terrible. Y un día yo llegué, bueno, allá ustedes conocen el Pedro de la Barra, que es famosísimo y tiene mucha trayectoria, el teatro en Antofagasta es muy fuerte. Hice un taller de teatro y dije, esto es lo mío, y empecé a meterme y como que me profesionalicé allá en Antofa todavía sin estudiar, y un día llegué a donde mi papá y les dije, me voy a estudiar teatro a Santiago. Chao, esto lo hago con o sin ustedes, con o sin su apoyo, va a ser mucho mejor si me apoyan, pero esto es lo mío. Y mis papás al principio, claro, ahí como llegando a la pregunta de si hubo apoyo o hubo agentes externos Mm. que debo reconocerlo que hoy día ellos lo saben, no es como que lo estoy pelando, pero la, la primera reacción de mis papás fue como que yo me estaba volviendo loca, o sea, como, Mm. ¿pero qué, pero qué es esto? Como después de 8 años además de inversión económica también, pues digámoslo, sí, Sepa. como hay toda una vida por detrás, y sobre todo mi papá, creo yo, para él fue más difícil que para mi mamá porque era como, pero tú ibas a hacer como un poco lo que yo quería, pero me vieron tan mal que después dijeron, ya sabes que ándate a estudiar. Yo problemaba en ese momento con una persona como muy del teatro en Antofagasta, nos vinimos juntos a Santiago y me pasó con muchas personas de mi vida que sí me pasó en Antofagasta al principio, como ex compañeros de curso, tal, por ejemplo, que era como, oye, la Francesca, ¿qué le pasó? Como que Se volvió un poco loca, se volvió un poco sí, loca. como, ¿pero qué es esto? Porque en mi caso fue radical, po, ¿cachai? Pero Pero claro, me imagino que cuando es así de radical es porque hay un motor dentro de una certeza que no te da espacio para la duda. Supongo, no lo sé. es como que uno lo sabe. Yo lo sabía, como ayer escuchaba un podcast Mm. de La Vitrina que me gusta mucho, que es un podcast de moda y arte, y había una chica que decía que era profe, había querido estudiar pedagogía primero, y ella decía, es que esto yo lo tenía acá, como la pasión te persigue a donde tú vayas, y en algún Sepa. momento En se va la a cabeza. pasar, de buena o mala manera. Ok, Totalmente, tal cual. totalmente. Y eso fue, y cuando pasó, me pasó lo mismo que a Daniela. La gente empezó sola a decir, Frances, este eras tú, estamos orgullosos, mi familia, ahora mi familia y mis amigos son mis mejores fans. Están todos ahí, saco una canción y ahí están todos difundiéndolo y así es, po. Y así tiene Total. que ser, ojo, y así tiene Sí. que ser, creo yo. Bueno, en el proceso se va filtrando esa comunidad de manera natural, pero yo creo que es súper, súper bueno que al principio, cuando estamos comenzando, sepamos eso, que quizás no todo el mundo nos va a apoyar y está bien si no todo el mundo nos apoya. Y lo Está que decía perfecto. Dani, claro, al principio como poner atención a quién escuchar. Y no tenemos que preguntarle a todo el mundo, porque no todo el mundo va a tener ese mismo sistema de creencia que ni siquiera para ellos, ¿no? Como quizás alguna vez sí Mm. tuvieron un sueño y ni siquiera se animaron a hacerlo y bajo sus propios patrones o paradigmas te comparten lo potencialmente difícil que puede ser. Así que me encanta igual ver que existen como, o sea, tenerlas ustedes dos acá porque son esas dos líneas, onda, proceso, un proceso paulatino en donde se fue dando, pero igual esas voces externas de afuera o internas estuvieron y cuando es radical y cuando tú lo sabes y haces un cambio entre 60 y en el caso de la Fran me gustó porque de alguna forma igual pediste ayuda, o sea, pediste ayuda o fuiste muy clara en tu decisión y a veces le dejamos espacio a la ambigüedad y eso también permite que se permeen. Yo creo que los comentarios eh, de todo lo difícil que puede venir o de esa posibilidad de no apoyarte que al final igual nos baja la onda. Entonces, Mm. Dani, en tu caso, para confiar en estas ideas, en tu proceso creativo, que fue un proceso, y especialmente en tus propios momentos de duda o crítica, porque a veces somos muy críticas internamente, ¿qué es lo que te ha ayudado a ti a fortalecer ese espacio creador, a salir igual, a, a escuchar esas otras voces en tu cabeza que te dicen que sí puedes? Yo creo que en mi caso, por lo menos, justamente han sido esas voces negativas y ese miedo y pánico que sentí alguna vez y todas esas heridas las que usé
justamente para hacerlo, ¿cachai? Como que siento que en el momento en que yo decidí como aceptar esa vulnerabilidad y esas trancas que tenía y todo y empezar a mostrarlas, fue justamente cuando empecé a abrirme, empecé a escribir de eso, yo tenía mi blog, y me pasó que, claro, mi cuenta de Instagram, donde tuve yo la había hecho primero solamente para subir mi hobby de lettering, empezó a ser como una vitrina de lo que yo sentía y mucha gente se empezó a identificar conmigo, ¿cachai? Entonces siento que al final cuando también uno acepta su vulnerabilidad y se muestra abierta como es, ¿cachai? Como, y no tratando de ser otra persona, ni de mostrarte bacán, ni que soy la súper, ¿cachai? Siento que cuando empecé a decir, bueno, estas son las trancas que tengo, estas son mis heridas, y acá están, ¿qué puedo hacer con ellas? Y siento que desde ahí fue cuando logré crear y conectar, que al final era lo que a mí más me llena, ¿cachai? Y fue justamente desde ahí donde nació mi libro, que fue autopublicado y después me compré los derechos a la Contrapunto y fue todo, pero siempre hablando desde mis heridas, no haciendo caso omiso de ellas y diciendo, no, esta no soy yo, ¿cachai? Entonces Total. siento que es súper importante como aceptarse con todo, con lo bueno y lo malo nomás, ¿cachai? Y usar eso, porque al final lo que uno muchas veces siente que la tira para abajo, la debilita, es justamente todo lo contrario. Eso es tu poder, tu gran poder, lo que te hace única, ¿cachai? Sí. Y siento que en mi caso ha sido muy, muy así y sigo haciéndolo. O sea, yo sigo escribiendo de lo mismo, de lo que me pasa. eh, y es muy bonito porque al final se crea una comunidad que, primero se siente muy cercana a ti y que es mutuo y se van haciendo conexiones, ¿cachai? Conexiones mucho más profundas y nada, te da material para mucho. A mí eso me inspira, ¿cachai? A mí cuando estoy pegada, trancada o me fijo como que me voy para adentro, ¿cachai? Y eso es lo que me hace como ya, ¿qué me está pasando? ¿Cachai? Como escucharme, ¿qué me está pasando? Ok, esto es ya, usémoslo, ¿cachai? Mm. Sí, como material creador, me resuena muchísimo y me refleja también, de hecho, algo que comparto mucho con mis alumnas como herramienta, como usar la vulnerabilidad como un motor de cambio o de motivación. Yo cuando comencé mi marca personal, lo mismo, un freno absoluto, básicamente como que me escondí muchos, muchos meses, a pesar de las ganas enormes que tenía de salir con mi proyecto y hacerlo. Y la única forma de caminar junto con el miedo fue compartir que tenía miedo y que en Exacto. el fondo no sabía bien por qué, en ese minuto no lo tenía identificado, em, pero que lo iba a hacer igual y que ese iba a ser como mi viaje de expresión y también un viaje creador junto con otras que fue justamente lo mismo que tú, como que resonó con muchas que estaban en lo mismo. Y Mm. hoy en día lo comparto así, como una herramienta, como para muchas de las que comienzan sus caminos creativos, o tienen negocios, o parten un proyecto nuevo, o al igual que nosotras tres, de alguna forma como que se reinventan, que no necesariamente hacen eso que estudiaron. em, esas primeras como esos primeros escalones que tienen que pasar o que tenemos que subir, van muy llenos de miedos de, bueno, históricos, de otros, de romper estructuras, Ujú. que compartirlos para caminarlos, para mí es un súper buen consejo. O sea, Sí, no, me la sí. comparto contigo. Em, el síndrome de impostor, Fran. En tu caso, yo no sé si cuando ya tú estás ahí, me voy, chao, cambio, o por lo menos voy a seguir mi corazón. ¿Lo has sentido, lo sentiste? Y si te pasó, ¿has encontrado algunas herramientas para manejarlo? Sí, yo creo que me da la impresión de que siempre siendo artista o dedicándose a esto, ¿cierto? Nunca se deja de sentir. Yo creo que es un poco parte de esto. Y yo creo que, ¿sabes qué? Es como una gracia. Porque yo creo que si uno siempre es un terreno de extrema seguridad, Seguridad. Mm. medio que se hace peligroso, porque
me parece que es un poco fome. A mí a veces me gusta sentir, cuando es demasiado, no, pues, cuando es demasiado recurro a recursos tales como terapia y tal, que siempre lo tengo de la mano porque yo lo necesito en mi caso. Em, pero también es como cuando me siento demasiado desamparada, digo, ¿sabes cuál es mi centro siempre? Y esto como yo lo aprendí a costalazos acá, porque yo podría pensarse que yo estoy como, wow, ya tomé la decisión. La decisión así radical de nuevo, por ejemplo, con respecto a la música, la tomé hace un año nomás, cuando por fin logré sacar mi disco después de estar 3 años haciendo ese disco. Y a mí lo que me hizo como decir, como mi herramienta real fue decir, tú tienes una pasión y esa pasión se te está saliendo por el cuerpo, porque al final, como yo soy abogada, siempre volvía y entonces me dedicaba a temas de género y que también me gustan. Lo que pasa es que me gustan muchas cosas. Entonces, cuando volví a hacer esto, me obnubilaba, ¿ves? Se decía, ¿y será que esto me gusta más? Pero es que después llevaba 5 meses en la pega y después llegaba a la casa y llegaba a hacer canciones y después no tenía tiempo, entonces me empecé a atrapar y yo decía, y de repente dije, no, podemos haber seguramente que habemos muchas personas en el mundo y probablemente gente mucho más, o sea, genia, que le pasa lo mismo que yo, pero es que uno tiene que tomar decisiones en la vida, sí, pero si, ser tomar decisiones. Entonces yo dije, ¿cuál es mi pasión de verdad? Y esa fue mi herramienta. Y dije, esta es mi pasión es el arte y ya. Y obvio que va a ser difícil. Y obvio que el piso económico es siempre un tema para mí, por ejemplo, ¿cachai? Pero esa es mi herramienta, volver siempre a mi cama, a mi pieza sola y decir, Francesca, tú decidiste, esta es tu pasión y esto es lo que te hace feliz. Esa es una cosa. Y lo otro es exactamente lo que dijo, lo que hicieron ustedes dos, que cuando la escuché dije, sí, a mí me hace muy bien conversar con otros artistas y darme cuenta de que esta conversación es la conversación que tienen todos los artistas tomando un tecito en la tarde, de decir, ¿tú crees que tú eres la única? Jaja. Todos pasamos por esto, todos. Al principio, una vez una persona que la voy a nombrar porque ha sido como un poco una iluminación en mi vida, que es Yorka, no sé si la conocen, esta música, bueno, ganó el Festival de Viña el año pasado, muy bacán, y me asesora con mi proyecto, y me decía, ¿tú crees que Fran Valenzuela no siente estas cosas pese a que ya está como en, por supuesto que las siente, en otras cosas, ¿no? Pero la siente igual. Escuchaba a la Fran como hablando el tema de cuál es mi pasión y al tiro me lleva a lo que siempre hablamos, el tema de la multipotencialidad, ¿cachai? Que al final como lo que yo aprendí en torno a eso, que siempre me pasaba, es preguntarme no qué quiero hacer, cuál es mi pasión, sino que qué quiero hacer ahora, sabiendo y entendiendo que quizá en 2 años más voy a querer hacer otra cosa y no tiene nada de malo, que al final soy todas esas cosas, no soy una o la otra. No porque yo no trabaje de periodista como tal, dejé de ser periodista. No porque hoy día diseñe, el día de mañana no voy a ser, si cambio no voy a ser diseñadora, sino que al final son todas partes de mí, son versiones de mí, ¿cachai? Entonces como que ir aprendiendo que quizás, no es que yo boté 5 años de carrera, ¿cachai? A la basura, sino que al final hoy día yo mezclo todas esas cosas que yo sabía y que yo aprendí, que yo estudié, y las logro meter, ¿cachai? En esta Dani que tiene un poquito de cada cosa, ¿cachai? Sí, tu Entonces, identidad es eso al final, como que me fui a eso escuchando a la Fran. no, absolutamente, sí, de la identidad en base a muchos arquetipos. Claro, pues cuando somos así al final, cuando somos multipotenciales, que es lo mismo que explicaba la Fran, que hablaba de ella, que era una cosa, que después cambió, hay que asumir y aprender que somos así nomás, ¿cachai? Es, y no querer Me encanta cambiarlo. esto Entonces, porque sí, y sobre todo para las que sienten culpa. Yo en algún momento sentí mucha culpa total, yo de también. tirar, de salir con una cosa nueva, distinta a la anterior, y hasta que no Y hubo un proceso de vergüenza también. aceptación y de entender que todo es un ciclo, es parte del crecimiento. Y de hecho, escuché hace poco a alguien que decía que es una habilidad muy bien valorada y pagada hoy en día. O sea, afuera, cuando están buscando, afuera, sobre todo en países más desarrollados, cuando están buscando personas para nuevos puestos, cuando identifican que tienes este grado de multipotencialidad, lo valoran
bien, en positivo, porque entienden que te podrían poner en distintas cosas o porque podrías tener una evolución muy rápida, no solamente en un área, y que eso podría hacer que crecieras dentro de la misma empresa. Que para mí fue algo muy iluminador hablar harto con Yorka, que esta música me conocía, que es bacán, le da muy bien, que ella asesora mi proyecto musical. Entonces ella siempre me está recordando un poco, aterrizando, y me dice como, si acaso yo creo que esto solamente lo vivo yo o no lo viven todos los artistas. Claro, nosotros hablamos respecto de los músicos, pero da lo mismo. Esto también yo hablo con colegas actores, por ejemplo, y es exactamente la misma pregunta. Y ese síndrome del impostor lo vive en todo el mundo. Directores de teatro, me nombraba gente como famosa, tipo, ¿tú supones que acaso Fran Valenzuela no tiene dudas a veces? Y yo escucho a veces, me encanta yo leer entrevistas de gente famosa y son siempre las mismas dudas igual. Como que al final los humanos volvemos un poco a los mismos pisos, independiente de los logros profesionales. Y uno a veces los mira y dice, wow, qué seguro se ven. Sí, pero igual tienen dudas, igual dudan de si acaso han logrado todo lo que se han propuesto, porque, y hay otra cosa que yo solo quería terminar de decir, que yo creo que cuando uno es mujer, igual es un poquito más difícil, como que también hay un poco más de escollos en la vida, obvio, ya sabemos por qué, porque el mundo siempre nos es más difícil a nosotras. Da lo mismo lo que uno haga, po. Si estáis en el arte, si estáis en el emprendimiento, si estáis en la minería, whatever. Entonces las dudas también para nosotras son un poco más siempre. Como que ese sentimiento de culpa entre nosotras es más la carga siempre, como, ¿será que estamos haciendo bien esto si me estoy tirando a ser emprendedora y tengo hijos? No sé si a los hombres, digo, se les juzga tanto por esas decisiones, por ejemplo. Entonces, siento que también esto de, por ejemplo, ser artista, ser mujer, siempre también es más complejo. No, absolutamente. Además que venimos con una carga histórica. O sea, mira, no vamos a decir todas las cosas, pero es una carga histórica que también nos hace sentir culpa según lo que el deber ser que estaba establecido hasta hace muy, muy poco. Sí, nuestra independencia, las oportunidades que hemos construido son nuevas, es un segundo en el tiempo de nuestra era moderna. Y, y a nosotros también, yo creo que como generación, justo yo te diría como que a diferencia de la generación de nuestras mamás, nos tocó ponernos como una segunda polera de lucha distinta a la que tuvieron ellas, que va para mí con una voz mucho más alineada a este camino en donde te lanzas igual a creer en ti, trabajando como estas capas. Las generaciones nuevas, menos mal, yo veo que vienen frescas. Seguramente se van a encontrar con un montón de cosas también en ese camino, pero a nosotras en particular siento que nos tocó esto, así como de resignificar esas sombras. Y se nos exige aparte, como ambas cosas. ¿Cachai? Porque además tenemos que ser, bueno, tomate esa decisión, Claro. tenemos que ser excelente en todo, entonces, pues. Claro, en todos los ámbitos. Qué Y buena mi duda frase siempre es como, sacaste. ¿se le exige esto a los hombres o se le exige menos? Claro. Como, Claro. sí, Qué buena creo que frase te sacaste. Mm. Sí, recuerdo, en mi caso, era la excelencia para todo. Y eso, de ahí, por ejemplo, hay un tema que hemos hablado muchas veces con la Dani, hizo que, claro, si me va a gustar algo nuevo, o sea, tengo que ser la mejor. Y tengo que ser la mejor, va con un montón o sea, está bien, yo creo que está bien que seamos bien, como siempre digo, soy bien matea y me encanta eso, pero a veces lo hago simplemente porque si no me demuestro que soy la mejor en eso, no me creo el cuento, aun cuando ya lo estoy haciendo bien. O sea, ya trabajé, ya tengo las herramientas, ya comprobé, ya no tengo, no sé, testimonios, y todavía me tengo que seguir demostrando a mí misma y al resto que me falta porque tengo que seguir siendo la mejor. Y es que nunca vamos a ser siempre las mejores porque todo es perfectible. La perfección No, igual ahí al final, nos juega un no sé poco en si te contra. pasa a ti, Fran, pero a mí me pasa mucho. Yo soy súper perfeccionista. Y antiguamente como que uno lo asociaba con que era bueno, ¿cachai? Como bacán, porque me preocupo que las cosas queden súper bien y no termino algo hasta que no está como yo quiero y todo, pero
con mucha terapia y con los años también me he dado cuenta que al final, por lo menos a mí el perfeccionismo me frena heavy. O sea, es tal el peso que muchas veces dejo de publicar cosas o de mostrar cosas o sacar cosas porque no está en el punto que yo lo quiero y finalmente, o sea, es pero espantoso. Es una carga que a mí me ha costado mucho como decir, ¿sabes qué? ¿Hasta cuándo? ¿Cachai? Como que ya, así está bien, ¿cachai? Como ese dicho como lo perfecto es enemigo de lo bueno. Sí. ¿Cachai? Como esta cuestión de que, o sea, no tiene que ser perfecto. Sí, ¿Me me pasa entendí? Como, exactamente lo mismo. Yo creo que, por ejemplo, en el caso de mi disco, que es mi primer disco largo, para mí fue como gente de afuera que tuvo que llegar a decirme, ¿qué tanto tienes que esperar? Si ese disco está listo. claro, Yo de exacto. repente me di cuenta que Sí. yo me inventaba cosas. No, es que me falta pagar los bronces, que no sé qué el lanzamiento, que dónde. Alguien vino y me dijo, Franche, ese disco está listo y tú no lo has sacado porque tú no quieres. Porque te da pánico, porque tú sientes. ¿Y Porque es cuándo el va a estar listo? miedo, ¿En 10 años? Porque pues, si tú quieres, va a estar listo recién en 10 años más, si tú quieres. claro, Ya tal está, cual. esa música va a estar pasada de moda y vas a estar viviendo otros procesos creativos. Al final, siempre lo creativo Es depende de heavy. uno. Y lo Sí, otro es que, Absolutamente. ¿por qué uno quiere que sea perfecto? Si eso no existe además, como por qué uno, exacto. este rollo exitista que también es como que a mí, Pero, ¿por qué? No importa eso, si al final lo que claro, importa es que uno haga lo que uno quiere y como el otro día leía una cita de una poeta, Silvia Ocampo, creo que decía, mi éxito para mí ya. es tocar como el corazón de alguien y ya, y con eso estoy. Y yo dije, y listo, esto es todo lo que yo Eso, quiero. Si logro hacer eso Total. alguna sí, vez, estoy. me pasa lo mismo. Buenísimo, redefinir el éxito. Bueno, eso justamente lo hablábamos en un podcast ayer, creo. Cada una tiene que diseñar el éxito que para nosotras tenga sentido. Y lo que decían de la perfección me absolutamente resuena en un trabajo histórico que en mi caso también he tenido que hacer. Y, y al final, justamente recordar que afuera, o sea, recordar la intención, para mí eso ha sido una buena herramienta para salir de la perfección. ¿Por qué estoy haciendo esto? Porque si lo estoy haciendo para que cuando lo saque, no tengo idea, en el caso de un post, ¿no? Tenga 250.000 millones de likes, entonces recuerdo que en realidad lo estoy haciendo por otra razón. Lo estoy haciendo porque quiero tocar el corazón a alguien, lo estoy haciendo porque quiero comunicar esto que tengo que decir que es importante, y eso hace que al final salga por lo que tenga y con lo que pueda, o me ha ayudado por lo menos a perderle el miedo a que no cumpla mis altas expectativas conmigo misma, que al final muchas veces me frenan. Y también aprendí, y esto en base a todo lo que he estudiado este último tiempo, que es una forma del cerebro de mantenernos a salvo. La perfección al final nos viene a proteger de Sí, po. no sentirnos, ¿cómo se llama?, prontas a morir, básicamente, para nuestro cerebro. Cuando salimos de la zona de confort, que justamente está como en esta bolita de perfección, Claro, claro. nos podemos estar enfrentando la muerte y entonces nos quieren mantener ahí, y ahí nos llenamos de estas excusas que decía la Fran para darnos vuelta y no salir con el proyecto. Mis queridas, ya para ir cerrando, a la Dani, preguntarle si tiene algún consejo, que algo me dijiste antes, pero para esas mujeres multipotenciales que a veces dudan y están ahí como, quiero caminar para allá, pero en verdad no, porque la culpa, o otra vez voy cambiando de carrera y no sé, como algún consejo para ellas, para que se animen a crear, aun cuando ni siquiera ellas pueden crear. O sea, yo creo que al final siempre te repito el mismo consejo que me ha servido mucho, ¿cachai? Que esto de cuando uno es multipotencial, que yo lo hablo harto, que es como yo, como la Fran, cuando hacemos muchas cosas y nos gustan muchas cosas y cambiamos de repente de rumbo varias veces, es entender que somos así y que esto va a seguir pasando y que no porque uno cambie de carrera o de rumbo significa que lo demás fue botar el tiempo, y no porque yo estudié periodismo y hoy día soy diseñadora significa o yo estudié locución y estudié doblaje, y es como que la gente me dice, pero ¿para qué? Y después cambiaste y botaste todo lo que hiciste y toda la plata, lo que hablábamos antes, que la plata y la inversión y el tiempo y todo, es que tú no lo estás botando. Todas estas capas eres tú.
¿cachai? Somos todo eso. Y hoy día, por lo menos, lo que me pasa a mí es que en mi marca uso todo eso de distintas formas, ¿cachai? Me comunico y creo cosas que tienen de todo, ¿cachai? De todo un poco. Y yo creo que lo que más me ha servido a mí es cuando tengo estas dudas de, pucha, me tiro para acá, ya no me gusta tanto esto, qué vergüenza, ¿cómo le digo a mi familia, a mis amigos que ya no me gusta tanto esto? Es preguntarme, sentarme y decir, no qué quiero hacer, no qué quiero hacer para siempre, digamos, es qué quiero hacer ahora. ¿Qué es lo que hoy día me hace feliz? ¿Qué es lo que hoy día me llena? Y si en 2 años más cambio, bueno, cambié. No significa que eso dejo de ser exitosa porque cambié de rumbo. Podéis ser exitosísima en lo que haces y decidir cambiar nomás. Y ya. Y qué rico es poder darte la posibilidad, por supuesto, pensando en la realidad que cada uno tiene y cómo lo hace, digamos, pero darte cuenta que en verdad no pasa nada si cambias de opinión. No pasa nada. No pasa Y, nada. ¿cachai? Y qué bacán poder hacerlo y atreverte, porque al final quedarte con esa duda, que es lo que me pasaba a mí. Yo estudié periodismo y siempre tuve el bichito de que el arte, el arte, el arte, el arte, y siempre me quise cambiar a diseño, nunca lo hice porque me pasaba igual que a la Fran, que me iba súper bien en periodismo y era como, puta, ya estoy aquí, y pasaba un año y ya estoy en tercero, y ya estoy en cuarto, chucha, ya estoy en quinto, ya no lo hice, salí, ¿cachai? Y al final me dediqué siempre de periodista a trabajar en sitios de arte, en sitios de diseño, como que todo te lleva, ¿cachai? Así que es eso, es como aceptar que esto es parte de ti, no estar esperando diciendo, no, si esto es, ahora sí. Si tú veis que Mm. para atrás te ha pasado 1000 veces que hay cambiado y o sea, te va a seguir pasando, ¿cachai? Y da lo mismo, está bien. Esta eres tú y es súper bonito también. Es súper lindo tener como estas distintas versiones de ti y poder hacer estas mezclas, ¿cachai? También de que quizás lo que estudié hace 5 años atrás hoy día me está sirviendo para otra cosa. Y es muy bonito porque ahí es donde en esas conexiones donde nacen las mejores ideas y las mejores innovaciones, ¿cachai? Hablando de Entonces, creatividad, mm, exactamente, sí. No, y además que dijiste algo que es muy cierto, como hoy en día está lleno de ruido allá afuera y como marcas personales o creadoras, yo veo que muchas veces también está la comparación, ¿no? Como a quien le va bien y entonces trato de seguir el camino de la otra porque si a ella le resultó, quizás por ahí mm, me puede resultar a mí también. Em, pero al final lo que más valoramos hoy en día es la diferenciación, como encontrar a alguien que total. sea único. Y la única forma de, Mm, de encarnar esa autenticidad es justamente validando, reconociendo todas esas capas. Esas capas tienen mucho valor, aportan sí, muchísimo y es la mezcla perfecta que hace que eso que tienes que entregar sea absolutamente auténtico y sea único, sin esconder ninguna y sin renegar ninguna tal en cual. absoluto. Y Sí. sabéis lo otro, Mm. cortito, que yo le digo harto yo trabajo harto con emprendedoras multipotenciales. Y siempre les digo, por ejemplo, el tema de las redes sociales puede ser un arma de doble filo muy grande, porque tú seguís a tanta gente que hace muchas veces lo mismo que tú, obviamente no eres tú, pero sigues a mucha gente, ¿cachai? Eh, ¿Y cómo se llama? Las sigues y te vas comparando todo el rato, constantemente, ¿cachai? ¿Y qué pasa? Que al final decís, pucha, ¿para qué lo voy a hacer si ya está hecho? Si a ella le va mejor, si a ella le queda más bonito. Entonces también recordar que este tema de que tú te armas, tú decidas a quién sigues. Tú puedes tener una red social, un Instagram, por ejemplo, que sea súper inspirador, ¿cachai? Y que no te Total. tire para abajo. Entonces también ver como que definir qué quieres ver constantemente, qué imágenes quieres que te alimenten constantemente eh, y decidir qué es lo que quieres que te influya, ¿cachai? Porque quizás deja de seguir a esa gente para que no te tire para abajo y no sintáis que ya está hecho y que ya, ¿cachai? Y seguir cuentas que te inspiren. El poder de la soberanía es uno de los derechos que se nos olvida que tenemos. Podemos tomar decisiones constantemente. Lo dijo por ahí la Fran también. Yo tenía un cartel antes en mi cocina que decía, ¿qué tomas para ser feliz? Decisiones. Fran, para cerrar también, ¿algún consejo que le dirías a alguien que está como ahí, justo en la puerta, reinventarse, seguir su pasión o seguir su corazón y todavía no da el salto porque se siente insegura o porque está escuchando las voces que no debería escuchar? Sí, yo creo que me sumo bastante a lo que decía la Dani. Yo creo que una muy buena como
cartita bajo la manga que siento que en general la sociedad no te dice, que es las herramientas están en uno igual. Muchas veces nos dicen, o incluso a mí me pasa bastante esto, me pasó, es que yo no estudié música, es que yo nunca tuve ninguna formación buena en música, no sé qué, y yo creo que uno siempre tiene habilidades. La cosa está como en encontrar cómo explotarlas, porque ahí me subo bastante a lo que le hace, me siento súper identificada con esto que decía Dani, de que, por ejemplo, a mí, yo cuando pensé que cuando me dedicaba al arte estaba a la basura, de alguna manera, puede ser un poco fuerte, el ser abogada, y absolutamente no, no rotundo. Hoy día, no es que lo agradezca, porque la verdad igual me hubiese gustado estudiar música de arte, porque amo mucho la música, pero ¿sabes qué? Vaya que me sirve ser abogada. Vaya que me sirve por algo, por ejemplo, tan como simple como la expresión oral y la labia. Yo sé que yo sé dirigirme ante las redes sociales, sé que tengo una cierta carisma que me lo dio, por ejemplo, estudiar teatro y estudiar derecho, que son dos cosas que dialogan, ¿cachai? Me lo han dicho, sé que se me nota, etcétera. Lo disfruto además, por ejemplo. Sé que tengo debilidades, sé que no estudié teoría musical, eso se trabaja. Sí. Y ahí está como una herramienta que también a la que te quería decir como al final, pero yo creo que lo primero que yo le digo a la persona, que es lo que a veces le digo a gente con la que converso, que es como, si realmente quieres creer, y esto puede sonar súper como hippie, me da lo mismo, pero si uno quiere, Tranquila, estamos en un espacio protegido para sí. como, si tú crees que esto es lo que quieres hacer, como decía la Dani, hoy es lo que tienes que hacerlo, porque siempre vaya a encontrar excusa, historia, agentes externos, distractores, que el tiempo, que la plata, y hay que, o sea, la realidad es la realidad, hay que pagar las cuentas igual. Pero siempre vaya a encontrar como distractores. Toma esa decisión, creo yo, y después ármate un plan. Y ahí está como mi segunda herramienta, porque creo que solamente la quiero decir como la parte fome, quizás. Solamente quería hacer hincapié en eso porque fue yo creo la más la que me costó. Y en la que yo estoy trabajando en este momento, tipo, me cambié de lugar solo para que no se viera que tengo una pizarra ahí llena de cosas, porque tuve que aprender a que no todo puede ser castillos en el aire. Sí. ¿Cachai? Porque esa es la parte hermosa. Totalmente. Cuando uno dice, mira, lancé mi disco, qué lindo, qué bacán, pero cuando empezáis a ver que, ya, pues, ¿y qué viene ahora? Tenéis que hacer el plan de estrategia, que las redes sociales es una cosa, sí, y que también es duro. ¿Y cuántos contenidos vais a hacer para TikTok? ¿Vas a abrir TikTok? Ya, ¿y cuándo el lanzamiento en vivo? Bueno, ¿cómo vas a pagar eso? Entonces, la otra herramienta que yo también quería decir es que esto hay que tomárselo con la misma seriedad con la que tú te tomarías un trabajo en una empresa, en una labor del gobierno, whatever. Esto es un trabajo. Si tú ya te decidiste, esta es mi pasión, hola amigos, esta es mi pasión, perfecto, pues asúmela con la seriedad que esto requiere. Entonces tú te levantaste en la mañana y dijiste, oye, ¿sabéis que no sé qué hacer hoy día? Tenéis que estar sentada en el computador haciendo la cuestión que te corresponde. Entonces, vaya a ser yo, tuve que aprender eso ahora porque me costó muchísimo. Sí. Decir, entonces yo me ordeno, trato, me cuesta. Sí. De decir, en la mañana la voy a dejar para creación de redes de contenido, que sé que puede sonar feo, pero hay que hacerlo, es el tiempo de las redes sociales. En la tarde tengo que dejar un tiempo para hacer canciones. Tengo que dejar un tiempo creativo, ¿cómo no? Si eso es lo que hago, po. Entonces me voy a ir solamente todo el tiempo en hacer contenidos para TikTok. Y eso es un tiempo que es tiempo de como hora hombre. Sí, ¿Cachai? pues. Absolutamente. Trabajo. Y esa es una herramienta que yo le digo a las personas, como trato de decírselas, porque es como, sí, qué lindo, quiero hacerlo así. Ojo, pero esto es mucho trabajo. Y tómatelo en serio porque al principio que la fotito, qué lindo, que no sé qué. Ya, pues para que la gente escuche tu disco en Spotify, solo depende de ti. Sí, Y es, absolutamente. Y y saber eso, qué pasos dar. O Sí. sea, es que eso me- hace que me lo estoy diciendo a mí, ya, como para que Sí, no, me llega demasiado. sí, no que no estoy se te olvide. oye, no, es para mí. Pero es Entonces, para ti y es para todas. Yo, o sea, resono absolutamente con lo del plan. Soy muy amiga del plan. De hecho, creo que, o sea, uno de las formaciones como estrella que tengo va de eso. Y a pesar de que el plan a veces vaya cambiando, que es otra cosa que igual comparto, que puede cambiar y está perfecto si no es el plan anual exacto que tú tenías a inicio de año
te da un margen, te da una línea para saber el paso a paso a seguir que se alinea con esa visión que tenemos al principio. Y por supuesto que de ese plan van a salir hábitos que lo hacen rutina y que nos tenemos que comprometer. Con lo que tú dices, como tomártelo en serio, es al final comprometerte con ese sueño. La única que puede darlo a luz, igual que un hijo, eres tú y tu compromiso. Avanzar con ese paso a paso y abrirte, ojalá también o sea, ser flexible, porque cuando estamos en el buen camino, las sincronías igual siempre llegan y nos pueden sorprender, De acuerdo. además. Oye, agregaríamos una sola cosa que para cerrar, y es que lo dijeron las dos, pero tiene que ver también con eh, adquirir habilidades que nos hacen caminar más seguras en nuestro proceso creativo. Y eso también va dándonos una nueva base de confianza que va aplacando al final esas voces. Porque a veces, sobre todo al principio, yo creo que cuando pensamos emprendemos, ¿no? Cualquier proyecto distinto al que hacíamos antes, no tenemos por qué tener esas habilidades y muchas veces pensamos que la solución o la respuesta es más técnica. Es como que tengo que aprender técnicamente, por el mismo ejemplo de las redes sociales, a ocupar este X en Instagram y cuando ya estamos como avanzando en ese camino de liderazgo, a veces son más bien las habilidades que tenemos que empezar a incorporar, que pensamos que eran como muchísimo o que ni siquiera vemos que son importantes, que nos llevan a tomar mejores decisiones. Entonces, por ejemplo, la habilidad de entender, no sé, tener una comprensión financiera de cuánto tengo que ganar, cuánto no, cuánto sí, y entonces puedo delegar mañana esto donde no quiero estar, que será, por ejemplo, algún día la red social o no, o las habilidades de tomar decisiones estratégicas, en donde sí poner mi energía, donde no ponerla, etcétera, etcétera. Para mí, por lo menos, también es un súper buen puente de crecimiento para sentirme más segura en este camino creador. Belleza, millones de gracias por estar aquí. Fue atómico este capítulo. Yo creo que estábamos todas anotando. Seguramente a más de alguna le va a haber tocado y le va a inspirar. Así que les agradezco un montón. Mil gracias por acompañarnos y por estar en el oído de muchas. Dani, Fran, Gracias, un Monse. beso gigante. Que les vaya muy bien. Y un abrazo a todas las que nos escucharon también. Chao, chao, chicas. Chao, que estén bien. Creadoras de Alma Inquieta es un proyecto financiado por el Fondo Nacional de Desarrollo Cultural y las Artes, Fondar Regional, Convocatoria 2024, Región de Antofagasta, del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Espero que el capítulo de hoy te haya servido muchísimo. Muchas gracias por acompañarnos. Si te gustó este episodio, te sentiste inspirada y aportamos en tu crecimiento y el de tu negocio, entonces eres un alma inquieta. Te invito a suscribirte a nuestro newsletter y enterarte de todo por nuestras redes sociales y nuestra página web www.inquieta.cl.